Sí, sí. Hola, buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes, doctoras y doctores, a nuestra sesión ordinaria del mes de mayo, la cual va a ser en forma virtual y presencial. No se les olvide firmar la lista de asistencia. Les voy a pasar al doctor Estrella, a nuestro secretario. Gracias. Sean bienvenidos todos ustedes a esta reunión ordinaria de nuestro Colegio de Médicos, Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco AC. En esta ocasión, sesión ordinaria del día 31 de mayo, cumpliendo con la orden del día. Hoy mismo queremos decirles a todos ustedes que es de manera presencial y virtual, como ya lo dijo nuestra presidenta, y de esta manera poder cumplir con los acuerdos y con la orden del día ya mencionada. Por tal motivo, les pido de favor a todos ustedes que registren su asistencia en el libro que se encuentra al ingreso, para de esa manera tener la evidencia de su asistencia presencial, y asimismo los médicos asociados que se encuentran de manera virtual lo hagan en la liga que está por ahí ya publicada o está por publicarse, o igualmente lo hagan en el chat mismo de la sesión virtual. A continuación, haremos la lectura de correspondencia. Antes de ello, quiero someter al Pleno que tenga a bien la aprobación del acta de la sesión anterior. Como siempre lo hacemos, está publicada en la página web de nuestro colegio, y lo hacemos de esta manera para que ustedes tengan tiempo de leerla y de esa manera aprobarla. Si tienen a bien hacerlo, favor de manifestarlo con su voto levantando su mano, y asimismo la gente que está de manera virtual, ponerlo en la manita que se encuentra en la pantalla. Lo hacemos en este momento, por favor. ¿Me pueden decir de manera virtual si fue de esa manera? Correcto, está hecho por manera virtual. ¿Alguien quiere tener alguna abstención o votar en contra? Correcto, por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior. Continuamos con la orden del día, es la lectura de correspondencia. Se realizará una sesión extraordinaria el 15 de junio a las 20:30 horas en el restaurante Ocho Cuervos para 35 personas, y ya van anotados 10. Les pedimos, si quieren asistir, por favor de anotarse en la sesión. En la parte externa se encuentran nuestras asistentes administrativas para que tengan a bien apuntarse si tienen interés en asistir a esta sesión extraordinaria. Siguiente punto, la sesión próxima será el día 28 de junio del 2022, para que tengan a bien agendarla
e iniciar puntualmente como hoy lo hicimos. Por respeto a todos ustedes, a su puntualidad y asimismo a la puntualidad de la red, trataremos de iniciar puntualmente a las 8:30 como está convocada la sesión. Como siguiente punto, tenemos nuestro 70º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia a realizarse en la Expo Guadalajara del 6 al 10 de noviembre de 2022. Como es costumbre, antes de este congreso, invitarlos a todos ustedes para que se inscriban, invitar a sus residentes, a los colegiados de otras entidades federativas y de esa manera poder tener un congreso de muy buena calidad y de asistencia porque es a nivel internacional. Como asuntos varios, tenemos el siguiente punto. El Congreso de Climaterio se realizó con éxito, asistieron 80 personas presenciales y 150 personas virtuales. Esto es a manera de información para seguir insistiendo en todos nuestros colegiados y se inscriban y participen de los cursos o congresos que de alguna manera se están publicitando en este honorable colegio. Bien, siguiente punto, como a manera de información, se realizaron 2 sesiones extraordinarias, una exceltis de epigenética y programación fetal y la otra por el mes de preeclampsia, la cual fue coordinada y expuesta por el doctor Francisco Javier Hernández Mora. Dio el tema ¿qué hay de nuevo en la preeclampsia?, que lleva casi 1000 reproducciones. Es cuanto en lo que se refiere a los asuntos varios. A continuación, le vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual y presencial y es con el tema Platiquemos del sangrado uterino anormal, impartido por el doctor Roberto Silvestri Tomassoni, que va a estar de manera virtual y de esta manera me doy la oportunidad de hablar de su currículum. El doctor Silvestri Tomassoni es médico por la Universidad La Salle, asimismo es ginecobstetra, biólogo de la reproducción humana y cirujano endoscopista ginecológico por el Instituto Nacional de Perinatología, maestro en educación médica por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, médico adscrito al Departamento de Ginecología en la coordinación de la paroscopía en el Instituto Nacional de Perinatología. Doctor Roberto Silvestre Tomassoni, sea usted bienvenido a este Colegio de Médicos, Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco. De antemano le agradecemos su intervención en esta plática y a continuación le damos la anuencia de participación para que de manera virtual se integre a esta sesión ordinaria. Gracias por su participación de antemano. Esperamos la conexión. Ya está listo. Adelante, doctor. Adelante, doctor Roberto. Tiene su micrófono y cámara bloqueados.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Nicolás Estrella por su amable y gentil presentación. Es para mí un gran honor y un gusto estar en esta sesión ordinaria del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco y evidentemente agradecer a la presidenta, la doctora Yolanda López, por haberme dado la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. Bueno, voy a dar paso a mi presentación. Ahí deberíamos de poder ver la presentación. Bueno, hablando sobre, platiquemos de sangrado uterino, pues evidentemente es un tema de cardinal importancia en su diagnóstico y tratamiento. Me presentaron, agradezco esta presentación. Yo me encuentro en la Ciudad de México, soy vocero para algunos laboratorios. Esta plática es total y absolutamente de mi autoría y trataré de ser lo más objetivo posible. Bueno, pues el sangrado uterino sabemos que afecta al 30% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. Es la segunda causa de consulta ginecológica. En México, 10 millones de mujeres presentan sangrado uterino al año y suele padecer anemia crónica, dolor pélvico e incapacidad en muchos casos. Dentro de la clasificación de Pancoin que nos ha hecho favor la FIGO en el 2018 de revisar, pues menciona que solamente deberíamos utilizar estos dos términos, sangrado uterino crónico como aquel sangrado del cuerpo uterino que es anormal en duración, volumen, frecuencia y o regularidad y ha estado presente durante la mayoría de los 6 meses anteriores, y el sangrado uterino agudo, que es este episodio de sangrado abundante en cantidad suficiente para requerir una intervención inmediata para minimizar o prevenir una mayor pérdida de sangre. En cuanto a la terminología, pues qué tanto es tantito, pues evidentemente la misma revisión de PANCOM de 2018 nos menciona que debemos de hablar de un sangrado en frecuencia ausente, sería la amenorrea, infrecuente cuando ese se presenta con una temporalidad mayor de 38 días, normal cuando este sea igual o mayor a 24 y menor o igual a 38 días de frecuencia, o bien un sangrado frecuente cuando este se presenta con menos de 24 días de intervalo. La regularidad del mismo, pues estaríamos hablando de normal o regular. Esta variación de ciclo entre el ciclo más corto y el ciclo más largo que no sea mayor de 7 a 9 días, o irregular cuando esta variación del ciclo más corto al más largo sea mayor de 8 a 10 días. La duración prolongada mayor o igual a 8 días de sangrado, y normal que sea menor o igual a 8 días de sangrado. El volumen escaso o abundante determinado por la paciente, y se agrega el sangrado y con la terminología de sangrado intermenstrual, aquel sangrado espontáneo que ocurre entre periodos menstruales, que puede ser cíclico o aleatorio y que puede ser normal o abundante. También es algo importante que comentemos sobre esta revisión de la National Institute of Healthcare Excellence del 2020, en donde menciona que el sangrado menstrual abundante debe ser esta pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la calidad de vida física, social, emocional y o calidad de vida. Entonces ellos agregan esta terminología que es muy interesante, que es que interfiera con la calidad de vida física, social, emocional o calidad de vida, que todos sabemos que esto sucede con mucha frecuencia. Y también ellos comentan en este análisis, realizando evidentemente una exploración de cómo se presenta el sangrado en las distintas etapas de la vida, vemos que las mujeres entre los 18 y 25 años y entre los 42 y 45 deberíamos de considerar un sangrado normal, todo aquel que sea menor o igual a 9 días, mientras que en el grupo de las mujeres de 26 a 41 años, el sangrado debería ser normal, considerado aquel que dure menor o igual a 7 días. Por eso es que se está comentando en esta análisis del diario menstrual de que en los grupos etarios que están cercanos a la menarca y cercanos a la menopausia van a tener sangrados más prolongados
y no deberíamos de considerarlos anormales si estos no rebasan los 9 días. También algo que es claro es que no todas las patologías se van a presentar por igualdad en todas las etapas de la vida. Hay etapas de la vida donde vemos más patología de un tipo o del otro, pensando en que la clasificación de Palm-Cohen la podemos utilizar única y exclusivamente en la etapa reproductiva, no para el sangrado postmenopáusico, ni tampoco para un sangrado premenal. Entonces, cuando estamos hablando de la etapa reproductiva, ahí vendrá toda la patología Palm-Cohen, y esta patología Palm-Cohen pues nos determina las causas estructurales y no estructurales divididas en estos dos acrónimos. Palm, todo lo que según la palabra palma de la mano en inglés, palm, todas las causas estructurales, y la palabra Cohen como moneda en inglés, todas las causas no estructurales. Dentro de las causas estructurales, la P es de pólipo, puede ser todas estas proliferaciones vasculares, glandulares, fibromusculares y de tejido conectivo, en donde debemos incluir los pólipos endometriales y pólipos endocervicales, y que su diagnóstico es por ultrasonido, histeroscopía e histopatología. Son una causa frecuente de sangrado y son causas de frecuente muy presentes en la mujer en la etapa de la transición a la menopausia. La de adenomiosis es este tejido endometrial ectópico en donde debemos encontrar glándulas y estroma en el miometrio, rodeado de un músculo liso hiperplásico e hipertrófico, y que puede ser una adenomiosis focal o difusa, y que evidentemente podemos hacer el diagnóstico por histeroscopía, como lo estamos viendo en estas fotos que se encuentran en esta diapositiva, o bien a través de algunos métodos diagnósticos, como sería el ultrasonido, que tiene una buena sensibilidad, pero una baja especificidad, dependiendo del operador, y que tiene datos claves fundamentales para tener una sospecha alta de adenomiosis por ultrasonido. Sin embargo, el método idóneo para poder hacer un diagnóstico de adenomiosis sigue siendo la resonancia magnética, ya que me permite ver evidentemente el engrosamiento de la unión endometrial miometrial, las áreas mal definidas de baja intensidad en el miometrio y estas islas de tejido endometrial ectópico que podemos observar tanto en la fotografía A como B que podemos ver en esta diapositiva. Los leiomiomas, pues son otra causa muy frecuente de sangrado uterino, sobre todo aquellos que son submucosos, que serían los tipos 0, 1, 2 y hasta el 3. De ahí en fuera, del 4 en adelante, aunque puede causar otra sintomatología e interferir con la correcta contracción del útero para evitar así el sangrado, no es tan frecuente que ocasione sangrado. En realidad, los miomas submucosos son los que deberíamos de considerar como la génesis de un sangrado en una mujer, y que esta debería de ser explicada a través de estos miomas. Esta clasificación terciaria, que también podemos encontrar en la revisión última de Palm-Cohen, es muy interesante y nos permite hablar de una manera correcta con todos los médicos y poder decir que tengo un mioma tipo 0, de inmediato sé que es un mioma submucoso pediculado. O bien un mioma tipo 8, que sabría entonces que es un mioma parásito, cervical o intraligamentario. Y así todos podríamos entrar en una correcta dinámica de conversación. En el grupo de la M de malignidad también se encuentra no solamente el cáncer de endometrio, sino también la hiperplasia de endometrio. Y aquí pues tenemos a nuestro ultrasonido transvaginal como una piedra fundamental para poder determinar o no la sospecha de una patología maligna. Porque no es lo mismo encontrar un eco endometrial engrosado que no engrosado. Y para saber cuándo debo de considerar un eco endometrial engrosado, pues tenemos que ver cuál es la normalidad. En una mujer post-menstruación, pues deberíamos encontrar un eco endometrial no mayor de 4 milímetros. En una fase proliferativa, el eco endometrial debería ser trilaminar de 4 a 8 milímetros. En la fase secretora, pues no deberíamos de encontrarlo mayor a 14 milímetros. Y en la mujer posmenopáusica, idealmente menos de 5 milímetros. Y así es como siempre se ha estado manejando. Y cuando tenemos una hipertrofia de este eco endometrial mayor a lo que deberíamos estar encontrando dependiendo del ciclo menstrual o en la etapa de vida de la mujer, pues deberíamos evidentemente investigar más.
a detalle. Porque no es lo mismo tener una paciente posmenopáusica sintomática, esto es con sangrado, que asintomática, esto es sin sangrado. Estamos hablando de una mujer posmenopáusica. Si estamos hablando de una mujer asintomática, sin sangrado, pero con un eco endometrial de 11 milímetros, el riesgo de que esta paciente tenga una patología maligna es cercano al 7%. Por el otro lado, tengo una paciente sintomática con sangrado, con un eco endometrial de 5 milímetros, pues el riesgo de malignidad es de 7.3%. Y hemos tratado de bajar este punto de corte para tener mayor seguridad en una paciente sintomática con un eco endometrial menor de 2.9 milímetros, esto es 3 milímetros, el riesgo de malignidad es 0.62. Entonces, deberíamos de pensar siempre en pacientes sintomáticas con ecos endometriales menores de 3 milímetros para tener un rango de seguridad y poder pensar que no es a causa de una hiperplasia o un cáncer de endometrio. Cuando tenemos evidentemente alguna sospecha de que esta paciente pudiera tener una patología maligna, incluyendo la hiperplasia, pues debemos de hacerle evidentemente una biopsia de endometrio que puede ser a ciegas a través de una cánula de Pipel. La cánula de Novak, por lo mismo que es sumamente agresiva, ya no se utiliza mucho. Se puede hacer también un legrado biopsia o una biopsia guiada por histeroscopía, que es nuestro nuevo estándar de oro. Y deberíamos de hacerlo siempre a toda mujer con sangrado intermenstrual persistente mayor de 45 años, independientemente de los factores de riesgo de cáncer de endometrio. Ahora, por otro lado, las causas no estructurales, todo lo que sería la patología Cohen, empezaríamos con la C de coagulopatía. Y sabemos, cuando se hacen estudios bien desarrollados, que el 13% de las mujeres con sangrado abundante podría explicarse por una coagulopatía, en donde la enfermedad de von Willebrand es la causa más frecuente y que si seguimos un protocolo de estudio estructurado e interrogado adecuadamente, podríamos detectar hasta el 90% de las pacientes que están cruzando con una coagulopatía. El protocolo de análisis o de estudio debería de estar basado en estos 3 puntos fundamentales. Toda mujer con sangrado menstrual abundante desde la menarca, más uno de los siguientes puntos: hemorragia posparto, sangrado relacionado con cirugías o sangrado asociado con procedimientos dentales, es sospechosa de coagulopatía y debe de ser enviada al servicio de hematología correspondiente para su estudio. O bien, una mujer con sangrado menstrual abundante desde la menarca, más 2 o más de los siguientes síntomas: moretones 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado frecuente de encías o el antecedente familiar de síntomas de hemorragia, también sería altamente sospechosa de coagulopatía y por lo tanto debe ser enviado al servicio de hematología. Ahora, si hablamos de la disfunción ovárica, pues debemos partir de qué es un ciclo ovulatorio. Un ciclo menstrual ovulatorio es cíclico, es predecible y no debe durar más allá de mínimo 24, máximo 38 días para hablar de un ciclo ovulatorio. Cualquier ciclo que sea menor a 24 días o mayor a 38 días es altamente sospechoso de un ciclo anovulatorio. Y evidentemente aquí empezaríamos a ver que estos trastornos ovulatorios pueden cruzar con ciertos periodos de menorrea, con alteraciones de sangrado abundante o sangrados irregulares. Es así como deberíamos de sospecharlo y pensar en que hay muchas patologías que nos pueden causar ciclos anovulatorios, entre ellos el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el estrés, la obesidad, la anorexia y la pérdida de peso. Cuando tengamos ciclos anovulatorios, debemos de pensar siempre en estas patologías. La disfunción endometrial, pues aquí más bien es un trastorno primario originario en el endometrio por una deficiencia de la hemostasia local. Esto está altamente vinculado a una cuestión subclínica de una infección por Clamidia trachomatis. Y aquí lo que tenemos son alteración de los mecanismos moleculares reparadores. Este debe ser un diagnóstico de exclusión. Cuando una vez hemos descartado todas las demás patologías y no encontramos otra opción diagnóstica, podríamos entonces sustentar una disfunción endometrial.
en donde la biopsia de endometrio tiene poco sentido de sensibilidad y especificidad para poder hacer un diagnóstico. En ocasiones, pacientes que llegan a tener endometritis podrían ser explicados, estas disfunciones endometriales por su endometritis. Es difícil sospecharlo por ultrasonido ginecológico, igualmente es difícil sospecharlo por histeroscopía y se basa básicamente en su presentación clínica. Todas aquellas pacientes, perdón, un segundo. Todas aquellas pacientes que tengan ciclos menstruales regulares, pero cuando venga la menstruación, esta menstruación sea abundante, mayor de 8 días, podríamos pensar que esta paciente, si hemos descartado el resto de las patologías, tenga una disfunción endometrial, a diferencia de la disfunción ovulatoria, en donde no hay un ciclo predecible. En la disfunción endometrial sí existe un ciclo predecible en estas pacientes. Las causas iatrogénicas, pues son todos los procesos que pueden ocasionar sangrado. En este grupo no incluyen los anticoagulantes, ahí deberíamos de irnos a las coagulopatías. Y básicamente está enarbolada la bandera de las iatrogenias a través del DIU liberador de levonorgestrel, los análogos de GnRH y los anticonceptivos orales combinados, sobre todo los de baja y ultra baja dosis, que ocasionan muchos manchados y sangrados intermenstruales y de avanzada. También puede estar secundario a algunas intervenciones médicas quirúrgicas o a la aplicación de la vacuna de COVID. Por el otro lado, las causas no clasificadas son todas estas patologías que no podemos integrar en alguno de los grupos ya mencionados, en donde se incluyen las malformaciones arteriovenosas, los defectos de la cicatrización y el istmocele. Pancoy nos dice que deberíamos de tener estos cuadritos en cada uno de nuestros pacientes con sangrado uterino y poner si ya fue explorado o no esta patología, para poner sí o no, o que aún no se explora, y poder continuar con el diagnóstico de cada una de estas enfermedades que sabemos que son las causas más frecuentes de sangrado uterino. Y podemos tener, así como en el caso de la paciente del lado derecho, patologías mixtas que nos pueden explicar el sangrado uterino. Esto es un leiomioma submucoso más una disfunción endometrial. Evidentemente en el sangrado uterino, pues tenemos que partir de nuestros diagnósticos. El paso inicial siempre es evaluar el estado hemodinámico, saber de las intenciones reproductivas de la paciente, así como tratar de irnos directamente al origen y génesis de la hemorragia a través de nuestros estudios de imagen, laboratorios de control y una extraordinaria exploración física de nuestros pacientes. Sin lugar a dudas, nuestros métodos diagnósticos han venido a revolucionar el diagnóstico del sangrado uterino y las causas del sangrado uterino. Tan es así que el ultrasonido transvaginal es la piedra fundamental para descartar la patología endometrial y que es la primera línea la primera línea de diagnóstico para detectar alteraciones estructurales. Es altamente costo efectiva el ultrasonido transvaginal ginecológico, con una muy buena sensibilidad y especificidad y con un valor predictivo positivo de 95.2% y del negativo 89.4%. Si con esto aún seguimos con dudas, podemos irnos a los siguientes métodos diagnósticos: la sonoesterografía, que no es una primera línea de diagnóstico, sin embargo, específicamente para miomas submucosos y pólipos, tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 80%. La resonancia magnética nuclear, por sus altos costos, se limita un poco su utilización. Es altamente sensible y específica, sobre todo para adenomiosis y para patologías intrauterinas. Sin embargo, la histeroscopía es nuestro nuevo estándar de oro para poder hacer un diagnóstico correcto del sangrado uterino, y debemos de pensarlo siempre en utilizar cuando el ultrasonido no es concluyente, cuando tenemos sangrado en aquellas pacientes que están utilizando tamoxifeno y encontramos un endometrio alterado, cuando hay una sospecha clínica de cáncer, o, esto es algo muy importante, cuando hay una falta de respuesta al tratamiento médico que estamos instaurando.
Y es así como podríamos entonces, a través de una evaluación uterina por un ultrasonido transvaginal, descartar rápidamente las patologías de leiomiomas, pólipos y adenomiosis si tenemos una cavidad uterina aparentemente normal. Una vez descartadas estas patologías, pues si las hemos descartado, lo que nos quedaría sería patología por disfunción endometrial o disfunción ovulatoria. Y si tenemos una paciente con alto riesgo de hiperplasia o neoplasia, pues deberíamos de considerar siempre una biopsia de endometrio, si el material es adecuado, pues ya tendríamos ahí el diagnóstico de hiperplasia o carcinoma, o habríamos descartado este diagnóstico. Y si tenemos duda, pues evidentemente hacer una histeroscopía más biopsia dirigida, que esto nos va a facilitar mucho a nuestros diagnósticos. Entonces, una vez descartada la patología maligna y descartados los pólipos, los leiomiomas y la adenomiosis, y evidentemente la coagulopatía y la iatrogenia, nos podríamos quedar con los diagnósticos más frecuentes de sangrado uterino, que es el sangrado por disfunción ovulatoria y el sangrado por disfunción endometrial. Así llegaríamos entonces a lo que sería el tratamiento de estas patologías. El tratamiento, pues deberíamos de enfocarlo si es un sangrado agudo o si es un sangrado crónico. Si es un sangrado agudo, evidentemente tendríamos que saber el estado hemodinámico de nuestra paciente y saber si esta es estable o es inestable. Podríamos sospechar que es un estado hemodinámico inestable si tiene una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, o bien que tenga hipotensión ortostática, o que tenga una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro, un lactato mayor de 2, o que tenga una pérdida sanguínea de 2 toallas por hora. Esta paciente sería altamente sospechosa de un componente de inestabilidad, por lo tanto deberíamos de seguir el tratamiento para las pacientes inestables. El tratamiento para las pacientes inestables, pues evidentemente en el servicio médico de urgencias es canalizar 2 vías, colocar una solución Harman o ringerlatato, pasar evidentemente bolos de 120 cc por hora y valorar la hemotransfusión y tratar de coaptar lo más rápido posible el sangrado. Si tenemos estrógenos conjugados intravenosos, 25 miligramos cada 6 horas, o ácido tranexánico, 10 miligramos kilogramos de peso IV cada 8 horas, o vía oral, 25 miligramos kilogramos vía oral cada 8 horas. Si con esto no responde de manera rápida nuestra paciente para preparar el sangrado, podríamos considerar un tamponamiento con sonda Foley o balón de Bacri, o bien un legrado hemostático, que también podría ser biopsia y que nos facilitaría la vida para poder tener un diagnóstico correcto. Si por otro lado nuestra paciente es hemodinámicamente estable, podríamos entonces tener el tiempo suficiente para mandar cualquiera de estas posibilidades terapéuticas para cortar el sangrado. La utilización de anticonceptivos orales de dosis estándar, levonorgestrel 15 microgramos más etinilestradiol 30 microgramos en tabletas cada 8 horas, usualmente es suficiente para que esta paciente deje de sangrar. Pero hay pacientes que necesitan ir un poco más allá o que son resistentes a la utilización de anticonceptivos en estas dosis altas. Podríamos entonces considerar en esas pacientes la aplicación de medroxiprogesterona 150 miligramos intramuscular dosis única, seguido de medroxiprogesterona 20 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días. Y posteriormente continuar con alguna de estas posibilidades, que sería anticonceptivos orales de dosis estándar más hierro vía oral cada 24 horas, una vez que hemos parado el sangrado por lo menos un mes, en lo que tenemos el tiempo suficiente para estudiar adecuadamente a nuestras pacientes. Esta presentación o esta combinación de acetato de medroxiprogesterona IM 150 miligramos, una sola inyección intramuscular, seguido de 2 tabletas de medroxiprogesterona 10 miligramos, esto es 20 miligramos cada 8 horas por 3 días, es una combinación extraordinaria para quitar el sangrado en aquellas mujeres con sangrado uterino agudo. Hasta en el 99% de las pacientes responden a este tratamiento en tan solo 3 días, y luego de ahí podemos continuar con cualquier anticonceptivo oral combinado, o bien con medroxiprogesterona vía oral, darle 3 ciclos, del día 15 al 24 de cada ciclo,
para regularizar y tener así una paciente controlada del sangrado uterino. Si por el otro lado tengo una paciente con un sangrado uterino crónico, entonces ahí tendríamos que consultar adecuadamente con nuestra paciente según sus preferencias, según sus tipos de comorbilidades, la presencia o ausencia de patología de miomas, pólipos o adenomiosis, y evidentemente ver los síntomas como sería la dismenorrea, la opresión, el dolor, para poder tomar una mejor decisión junto con nuestra paciente y ver cuál sería su mejor tratamiento. Evidentemente, dentro de los tratamientos que sabemos que funcionan muy bien, pues están todos los tratamientos no quirúrgicos que fueron evaluados en esta revisión sistemática que realizaron en el año 2013. Esta es una revisión sistemática que dio pie para poder hacer comparativas entre los distintos regímenes terapéuticos que existen, y el objetivo de esta revisión sistemática era comparar la eficacia de los tratamientos no quirúrgicos de sangrado uterino normal para el control de la hemorragia, la calidad de vida, el dolor, la salud sexual, la satisfacción del paciente y los eventos adversos. Se incluyeron 26 estudios clínicos controlados, aleatorizados, y un total de 5.846 pacientes con sangrado uterino anormal de etiología uterina benigna, y se comparó el resultado en el porcentaje de la reducción de sangrado de los distintos métodos hormonales que se tenían en aquel entonces, que evidentemente no han cambiado mucho. El DIU liberador de levonorgestrel, que disminuía el sangrado en un 71-95%, los progestágenos, la medroxiprogesterona en especial, 85% disminuía el sangrado. Los anticonceptivos orales combinados, que iban desde un 35 a un 69%, el ácido tranexámico de un 26 a un 54% de reducción de sangrado, y los AINES, en específico el ibuprofeno, del 10 al 52%, y todos eran con una P significativa. En esta nueva revisión ahora de la librería Cochrane, para determinar comparativamente la eficacia, la seguridad y la aceptabilidad del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico para la menorragia o el sangrado uterino. Aquí se evaluaron 15 estudios clínicos con 1.289 mujeres, y en donde las conclusiones eran de que la cirugía, como todos sabemos, especialmente la histerectomía, reduce el sangrado menstrual en un año más que los tratamientos médicos, pero que el DIU liberador de levonorgestrel parece igualmente eficaz para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, tendremos entonces los dos componentes básicos del tratamiento del sangrado uterino: el quirúrgico, que no deberíamos de considerarlo como la primera línea de tratamiento, y el tratamiento médico, que podemos utilizar tanto tratamiento hormonal como no hormonal, y deberíamos de considerarlo siempre como un tratamiento inicial. Y es así que los National Institute of Healthcare and Excellence, en esta revisión del 2021, lo dicen claramente, que siempre deberíamos de considerar en una paciente con sangrado uterino su deseo o no de método de planificación. Si este deseo es permanente, esta paciente sería candidata a un tratamiento quirúrgico, entre ellos la histerectomía y la ablación endometrial. Si esta paciente no tiene un deseo de planificación y tiene dismenorrea, esta paciente podría ser una candidata para iniciar el tratamiento con ácido mefenámico o con AINES. O bien, si esta paciente no tiene dismenorrea, una opción para iniciar el tratamiento del sangrado uterino podría ser el ácido tranexámico. Por el otro lado, si tenemos un deseo de método de planificación temporal y la paciente es candidata e interesada en un dispositivo, podría ser de primera línea el DIU liberador de levonorgestrel, nuestra mejor opción en estas pacientes. Sin embargo, si esta paciente no es candidata o no está interesada en la aplicación de un dispositivo liberador de levonorgestrel, entonces deberíamos de optar siempre en los anticonceptivos orales combinados. Estos pueden ser de vía oral, en anillos, en parches, o progestinas de ciclo largo o de ciclo corto, que estos también han visto que son altamente eficaces. Así, el DIU liberador de levonorgestrel para el tratamiento para el sangrado uterino debe de ser candidatas a aquellas pacientes que no tengan una patología identificada, que tengan adenomiosis sospechada o diagnóstica,
o que sus fibromas, sus miomas, sean de menos de 3 centímetros de diámetro y que no causen distorsión de la cavidad uterina. Si esta paciente cumple con estos preceptos, sería una paciente candidata y si quiere utilizarlo, podríamos pensar en el dispositivo. Si entonces estas pacientes no desea o no es candidata de la aplicación de un DIU con levonorgestrel, entonces tendríamos estas opciones terapéuticas, los hormonales combinados, la progesterona, los agonistas de GnRH o los moduladores de receptores de progesterona. Sabemos que los anticonceptivos orales combinados son una muy buena herramienta para disminuir el sangrado uterino, en donde sus indicaciones de los anticonceptivos evidentemente es un sangrado uterino por disfunción ovulatoria, disfunción endometrial o con leiomiomas de menos de 3 centímetros sin deseo reproductivo. Sin deseo reproductivo, porque sabemos que es anovulatorio los anticonceptivos orales combinados. Dentro de las contraindicaciones, pues cualquier riesgo para trombosis venosa, superficial o profunda, cualquier riesgo de cáncer de mama o aquella paciente con cirrosis hepática. Y dentro de los efectos adversos que podemos tener, pues la trombosis venosa profunda y el disconfort que algunas pacientes presentan, que llegan a comentarlo, sobre todo los primeros ciclos. En esta revisión de la librería Cochrane del año 2019 para determinar la eficacia de los anticonceptivos orales combinados versus otras terapias médicas, placebo o ninguna terapia en el tratamiento de la hemorragia uterina, se analizaron 8 estudios clínicos controlados, 805 pacientes, y ellos mencionaban que la píldora anticonceptiva oral combinada durante 6 meses reduce el sangrado desde un 12 hasta un 77% versus placebo, es mejor que el placebo, pero que versus los AINES no existía la evidencia suficiente para poder decir que era superior a él. Dentro de algunos lineamientos importantes del Colegio de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá en cuanto al tratamiento con anticonceptivos orales, ellos mencionan que su eficacia es buena, que los puede llegar a reducir el sangrado de entre un 20 a 50%, pero que tiene una ventaja adicional que regula los ciclos y mejora la dismenorrea, y ellos hablan siempre del tratamiento de una tableta cada 24 horas por 21 días. Dentro del tratamiento de progestágenos, pues sabemos que las indicaciones sería aquella mujer que tenga sangrado uterino en donde sea por disfunción ovulatoria, en donde sea con leiomiomas de menos de 3 centímetros, o bien en donde el uso de los estrógenos esté contraindicados. Las contraindicaciones nuevamente vienen a ser el cáncer de mama o la cirrosis hepática, y los efectos adversos serían el sangrado de avanzada, la ansiedad, que en algunas mujeres llega a presentarse con algunos progestágenos, y la plenitud mamaria, que también llega a presentarse. En esta revisión sistemática realizada de la librería Cochrane, también del año 2019, para determinar la efectividad, seguridad y tolerabilidad de la terapia con progestágenos orales administrada durante la fase lútea en ciclo corto o ciclo largo durante 21 días por ciclo para lograr la reducción del sangrado. Ellos hicieron un análisis de 15 estudios clínicos controlados aleatorizados, 1,071 mujeres, en donde fue la primera línea de tratamiento la médica, observaron una reducción de hasta de un 85% del sangrado con el uso de los progestágenos orales en ciclo corto o ciclo largo o de depósito. Y ahí tienen las distintas presentaciones. Cuando estamos hablando de medroxiprogesterona, tabletas de 10 miligramos, se puede utilizar 10 miligramos vía oral cada 24 horas, en ciclos cortos de 10 a 14 días o ciclos largos de 21 días, o bien la clormadinona, 5 miligramos tabletas, vía oral cada 24 horas, en ciclos cortos de 10 a 14 días o ciclos largos de 21 días. Y por el otro lado tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito de cada 3 meses, 150 miligramos, intramuscular, que también eso es una muy buena herramienta para disminuir el sangrado en nuestras pacientes que ya tenemos identificados las causas. Aquí tenemos evidentemente que lo podemos utilizar en estos ciclos cortos, en la fase progestacional o lútea, idealmente iniciarlo en el día 16 y prolongarlo hasta el día 25,
podemos dar de 5 a 10 miligramos de medroxiprogesterona eh, por estos 10 días, por 4 ciclos y suspender para ver si con esto es suficiente para que la paciente pueda regularizarse y continuar en la normalidad. Si no contamos con medroxiprogesterona, podemos utilizar el acetato de clormadinona en dosis de 5 miligramos cada 24 horas por 10 días, del día 5 hasta el día 25, y evidentemente tendremos estos regularidades de nuestro ciclo al estar apoyando la fase lútea. Sabemos que en este momento de la pandemia ha habido mucha deficiencia de muchos productos a nivel mundial. No ha sido la excepción los tratamientos para el sangrado uterino, por lo que podemos intercambiar la clormadinona por la medroxiprogesterona dependiendo de lo que encontremos, y así se lo podemos decir a nuestros pacientes. Para aquellas pacientes con amenorrea secundaria, sangrado uterino disfuncional, tanto la clormadinona como la medroxiprogesterona son una muy buena alternativa por su perfil progestacional y evidentemente por la intercambiabilidad que podemos tener en este momento de pandemia y de problemas para conseguir nuestros productos. Los AINES también son una buena herramienta terapéutica para las pacientes con sangrado uterino. Sabemos que el sangrado uterino por disfunción endometrial es por un desbalance entre los factores procoagulantes o pro-hemorrágicos, en donde la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 son los principales causantes por su exceso de los sangrados por disfunción endometrial. Evidentemente, cualquier AINE que actúa sobre la ciclooxigenasa nos va a generar una mejoría en el sangrado de estas pacientes, por lo que la indicación de los AINES es aquella paciente con sangrado uterino por disfunción endometrial o con leiomiomas de menos de 3 centímetros. Las contraindicaciones es sangrado uterino de origen coagulopatía o pacientes con úlcera gástrica, con dispepsia, que le sufran evidentemente a los AINES. Y los efectos adversos pues, son la náusea, el vómito y la pirosis. En esta revisión también de la librería Cochrane del año 2013, en donde se buscaron 17 estudios clínicos controlados que habían demostrado una reducción del sangrado uterino, que iba de un 33 a un 55% versus placebo de los AINES, que no demostró diferencias estadísticamente significativas entre los AINES estudiados. Ellos comentaban que existían altas cantidades elevadas de prostaglandinas E2 y F2 en tejidos uterinos, en estas pacientes con sangrado uterino, en donde el ibuprofeno a la dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas, 3 a 5 días previos al inicio del sangrado y continuar el tratamiento 3 a 5 días posterior al inicio del sangrado, era una buena herramienta para disminuir el sangrado en estas pacientes con disfunción endometrial. También se postulaba la utilización del naproxeno en dosis de 500 miligramos cada 12 horas o el ácido mefenámico 500 miligramos cada 4 a 8 horas por 5 días. Los agonistas de GnRH pues regulan negativamente los receptores de GnRH, inhibiendo así la secreción de gonadotropinas y creando este estado de hipogonadismo que conduce a la atrofia endometrial, en donde el acetato de leuprolide en ámpulas de 3.75 miligramos de aplicación intramuscular al mes reduce efectivamente desde el primer ciclo de su aplicación el sangrado hasta en un 30-60%. Lamentablemente, los altos costos y los datos de hipoestrogenismo limitan mucho su uso y eso es difícil que lo podamos utilizar en la práctica diaria con todas nuestras pacientes. Ahora, dentro de los moduladores de receptores de progesterona, pues evidentemente sabemos que estos exhiben una actividad agonista, antagonista de la progesterona en el endometrio, generando una disminución del dolor y del sangrado a través de la disminución de la proliferación celular y la inflamación, en donde el ulipristal en dosis de 5 a 10 miligramos vía oral cada 24 horas por ciclo, tenemos una reducción del sangrado que va desde un 94 al 100% desde el primer ciclo. O bien la mifepristona, 200 miligramos, en dosis de 100 miligramos vía oral cada 24 horas, también tiene una reducción desde el primer ciclo del 71% del sangrado, segundo ciclo 88% o tercer ciclo 95%. Sin embargo, nuevamente los altos costos hacen difícil poderlo manejar en todas nuestras pacientes.
El ulipristat en especial podemos utilizarlo en estos ciclos de 5 miligramos para pacientes no obesas o de 10 miligramos para pacientes obesas. Sin embargo, aquí se limita por sus altos costos. En resumen, para ir redondeando la plática, pues evidentemente tenemos evidencia 1A de que los antiinflamatorios no esteroideos y los antifibrinolíticos funcionan bien para disminuir el sangrado. También tenemos evidencia 1A de que el acetato de medroxiprogesterona, los anticonceptivos orales combinados en píldoras o el sistema intrauterino de levonorgestrel son buenas opciones para el tratamiento de los pacientes con sangrado uterino. Y es así que si tengo una paciente con sangrado uterino, pues debemos de informarle sobre los distintos tratamientos, acordar con ella las opciones de tratamiento y considerar a las pacientes con miomas de más de 3 centímetros que el tratamiento médico es meramente paliativo para ganar tiempo, porque esta paciente lo que requiere es un tratamiento quirúrgico. O si tengo una paciente que no tiene una patología identificada, que no tiene miomas de más de 3 centímetros, o hay una sospecha o diagnóstico de adenomiosis, el tratamiento médico debería de considerarse siempre la primera elección. Para aquellas pacientes que no quieren un tratamiento médico o que optan por un tratamiento quirúrgico, evidentemente el tratamiento con histerectomía, ablación endometrial o procedimientos para reducir el tamaño de los miomas o la destrucción de los adenomiomas siempre serán de gran utilidad. Les dejo estas tablitas que me parece que son muy buenas, si quieren tomar una fotografía o hacer una captura de pantalla, sobre los distintos tratamientos que tenemos para el sangrado uterino en los casos agudos. Quizás por algún día ustedes la vayan a requerir saber las dosis exactas. En estrógenos conjugados, 25 miligramos IV cada 4 a 6 horas, o bien anticonceptivos de altas dosis, 50 microgramos de tinestradiol más progestinas, una tableta cada 6 horas, o bien de dosis estándar de 30 a 35 microgramos de tinestradiol más progestina, la que ustedes gusten, una píldora o una tableta cada 6 horas, vía oral cada 6 horas, hasta que se termina el sangrado. O bien la combinación que estábamos platicando de 150 miligramos intramuscular de medroxiprogesterona de depósito más 20 miligramos vía oral de medroxiprogesterona cada 8 horas por 3 días. Es una combinación prácticamente infalible para los casos agudos. O bien la utilización de solo medroxiprogesterona vía oral, 20 miligramos cada 8 horas por 7 días, no excedernos de 80 miligramos al día, también puede ser una buena opción. Si no contamos con medroxiprogesterona, otra opción podría ser clormadinona, 5 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 días, continuado con 5 miligramos vía oral cada 24 horas por 15 días, o acetato de norepinefrina, 5 o 10 miligramos vía oral cada 6 horas, o ácido tranexámico, 10 miligramos kilogramo de peso IV cada 6 a 8 horas. Para los casos crónicos, pues evidentemente tendríamos las dosis estándar de anticonceptivos orales combinados, no utilizar bajas dosis. De pronto veo algunos colegas que quieren quitar un sangrado uterino con bajas dosis ultra bajas dosis de anticonceptivos orales, utilizar dosis estándar o dosis bajas, que son aquellas con 30 a 35 microgramos de tinestradiol más cualquier progestina de su elección, vía oral cada 24 horas por 21 días. La asociación que habíamos dicho de medroxiprogesterona, que puede ser 5 a 10 miligramos en ciclos cortos o ciclos largos, clormadinona, igual 5 miligramos en ciclos cortos o ciclos largos, acetato de norepinefrina, 5 a 10 miligramos vía oral cada 6 horas, o ácido tranexámico. Así, las conclusiones, bueno, la clasificación de la FIGUA es una herramienta útil para poder abordar y diagnosticar a las pacientes con sangrado uterino abundante. Debemos de tener en cuenta los antecedentes de la paciente, los datos clínicos y los estudios de imagen para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado. El objetivo del tratamiento del sangrado es evitar sus complicaciones y recurrencias, así como mejorar la calidad de vida de las pacientes. El tratamiento con progestinas es tan noble y predecible que cuando este falla, deberíamos de sospechar alguna patología concomitante y reinvestigar, en donde la histeroscopía es nuestro nuevo estándar de oro y todos deberíamos de estar familiarizados con su uso para poder hacer diagnósticos correctos.
correctos. Quisiera ya, para terminar con ustedes, presentarles este caso clínico. Me llevo solamente unos cuantos minutos, que ilustra claramente la manera en que podemos ir nosotros haciendo nuestros diagnósticos diferenciales a través de la herramienta de PANCOE. Los casos clínicos siempre son muy interesantes. Valdría la pena que ustedes fueran tomando sus apuntes para después, si hay tiempo, platicarlo. Es esta chica que se llama Guadalupe, tiene 32 años, es mexicana, es maestra, su grupo sanguíneo es B positivo. Tiene dentro de los antecedentes familiares una madre con trombosis venosa profunda, resto es interrogado y negado. Dentro de los personales no patológicos, ella, su religión es testigo de Jehová, es originaria y residente del Estado de México, no tiene toxicomanías, es casada, tiene una dieta adecuada y balanceada y es maestra de kinder. Dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, en realidad no tiene ninguna, tuvo una cesárea hace 2 años, no ha tenido transfusiones y es alérgica a la clindamicina, tiene una menarca a los 10 años, gestación 1, cesárea 1, su ritmo es irregular, ella no tiene dismenorrea, inicio de vida sexual activa a los 21 años, en este momento es vida sexual activa, uso de método de planificación solamente el preservativo y tiene una citología cervical de diciembre del año 2021 negativa a malignidad. Ella acude refiriendo presentar cambios en el patrón menstrual desde hace 6 meses con ciclos de 28 a 32 días por 10 días de sangrado aproximadamente. Ella comenta que el día de mayor sangrado llega a utilizar hasta 12 toallas nocturnas, que hay evidentemente manchados de ropa de cama, que tiene accidentes en el trabajo y que desde hace 15 días ha estado con un sangrado transvaginal abundante, razón por la cual acude al servicio de urgencias, encontrando una TA de 110/60, frecuencia cardíaca de 89 y frecuencia respiratoria de 18 por minuto. Se hace una revisión, el tacto bimanual es un útero de tamaño normal, no se palpan masas anexiales, los fondos de saco son libres, no hay visceromegalia, a la especuloscopía se ve un cervix sin alteraciones y en ese momento de la revisión hay un escaso sangrado. Dentro de nuestras herramientas fundamentales diagnósticas, pues es hacer un ultrasonido transvaginal, en donde encontramos un útero con una morfología y dimensiones conservadas, mide 6.5 por 2.9 por 4.09 centímetros, es de contorno regular, con pared uterina homogénea, el endometrio es lineal, central, continuo y tiene un espesor de 16 milímetros. Recordemos que esta paciente lleva 15 días con sangrado abundante. Los ovarios son totalmente normales, concluye un útero normal con engrosamiento endometrial. Dentro de los estudios que le hacemos a esta paciente, pues son los tiempos de coagulación que son normales, una química sanguínea que es relativamente normal, y en la biometría hemática encontramos una hemoglobina de 8.3 miligramos sobre decilitro, un hematocrito de 26.5% y plaquetas de 402,000. Dentro de su exploración física, su peso es normal, 61.4, talla 1.63, con una masa corporal de 23.1, por lo que tendríamos los siguientes diagnósticos. Sería Guadalupe, 32 años, gestación 1, cesárea 1, B positivo, un sangrado uterino normal, crónico, engrosamiento endometrial y una anemia de 8.3. Vemos que la paciente es hemodinámicamente estable, por lo que deberíamos de pensar en los tratamientos de dar a las pacientes estables de su sangrado uterino agudo. Esta paciente entonces podríamos utilizar la combinación de medroxiprogesterona 150 miligramos intramuscular dosis única, seguida de medroxiprogesterona vía oral cada 8 horas por 3 días y de ahí continuar o con medroxiprogesterona vía oral por 21 días más o con levonorgestrel más etilenistradiol más por 3 semanas más hierro vía oral todos los días. Y esto es lo que optamos nosotros para poder llevar a esta paciente a una biopsia de endometrio debido al engrosamiento endometrial. Entonces, vamos a hacer la programación de la histeroscopía de consultorio y lo que encontramos en la histeroscopía de consultorio es una vaginoscopía normal, una cavidad uterina en la cual observamos que hay un pólipo endometrial, que los ostiums son visibles, desde ahí empezamos a ver cómo ya estamos infiriendo la presencia de un pólipo dentro de la cavidad
tomamos una tijera, un corte frío y procedemos de una buena vez a hacer la resección de este pólipo para resolver la patología de nuestra paciente y evidentemente tener un diagnóstico histopatológico. El corte frío es una herramienta muy útil en estas pacientes con pólipos endometriales. Una vez que hemos disminuido su base, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar el pólipo con el Grasper, traccionarlo, tratar de ir llevándolo a través del orificio cervical para que no se nos quede atorado y evidentemente llevárselo al patólogo. Si por alguna razón el pólipo es tan grande que no sale por el orificio cervical, pues evidentemente pueden dejarlo ahí, tomar una biopsia de la zona más importante del pólipo y dejar el pólipo ahí, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando hayan desprendido de su base. Posteriormente la paciente lo expulsará y con la biopsia que ustedes hayan tomado del pólipo será más que suficiente. Entonces, vemos que el sangrado uterino agudo ha sido resuelto satisfactoriamente con la histeroscopía y la resección del pólipo. Evitamos así la hemotransfusión y aquí vendría entonces el momento de evitar las recurrencias. Por lo tanto, platicamos con la paciente y vemos si tiene un deseo o no de anticoncepción. La paciente no desea volver a tener hemorragia uterina, requiere de un método altamente efectivo, no desea aplicarse nada intrauterinamente y desea tener un control de su anticoncepción por 3 a 4 años antes de pensar en un nuevo embarazo. Recuerden que tiene un hijo pequeño, tiene no más allá de 2 años. Entonces, pensando en el tratamiento anticonceptivo ideal para la paciente, pues debemos de pensar que debe ser de alta efectividad, de larga duración, de no abastecimiento constante, que le dé independencia a la usuaria de la autoaplicación y en esta situación actual de pandemia por COVID. Vemos entonces que es una mujer sana de 32 años, sin antecedentes de importancia, por lo tanto ella tiene todos los criterios de elegida tipo 1 para todos los métodos. Pensamos entonces que debe ser de alta efectividad, por lo tanto pensaríamos en un método hormonal, que son los que tienen el mayor índice de PERL. Pensaríamos que debe de ser un método de larga duración, por lo tanto deberíamos de pensar en un método LARC, de no abastecimiento constante, también debemos de pensar en un método LARC, y que dé independencia a la usuaria de la autoaplicación, podría ser la autoaplicación de inyectables trimestrales, en una situación actual de pandemia, en donde no hay contraindicación para el uso de anticonceptivos, excepto en aquella paciente con enfermedad grave de COVID, que sí debería de ser contraindicada. Es así que los métodos LARCs que tenemos actualmente en el mercado sería el DIU liberador con levonorgestrel, que dura 5 años, que la paciente no quiere utilizar. Ella dice que no quiere nada dentro del útero. El implante subdérmico, que puede durar de 3 a 5 años, dependiendo de la marca que ustedes deseen. Podría ser una opción de la paciente, pero ella desearía a la autoaplicación, por lo tanto, los inyectables de cada 3 meses pueden ser una muy buena opción. Lo que tenemos en el mercado actualmente sería el acetato de hidroxiprogesterona intramuscular, 150 miligramos, o el acetato de hidroxiprogesterona subcutáneo, 104 miligramos, que es mucho más fácil la autoaplicación. Pues bueno, yo con esta última diapositiva pues me despido. Les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy. A nuestra presidente del colegio, la doctora Yolanda López, le doy mi más sentido agradecimiento. Dejo de compartir mi pantalla y quedo con ustedes por si hubiera cualquier duda o pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Estoy en sus órdenes. Ok, buenas noches. Desde este momento ya los que estén conectados en línea pueden abrir sus micrófonos, por favor, para cualquier duda que tengamos. Continuando con la excelente plática del doctor, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Para abrir el micrófono. Doctor Silvestri, ¿ya nos escucha? Aquí los escucho, sí. Perfecto. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas nada más en este momento. Quiero hacerle algunas preguntas que tenemos a la mano, pero primero quiero preguntar si alguien que esté conectado en línea tiene alguna pregunta que pudiera hacerle al doctor. No sé, pueden levantar la mano, pueden hacer alguna pregunta, tienen el micrófono abierto todo el auditorio.
En el auditorio con nosotros, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ok, si es así, doctor, voy a pasar a las preguntas que tengo anotadas y las preguntas que tengo a nivel de Facebook para hacerla como tal. Nos preguntan aquí en el auditorio cuáles son las condiciones ideales para presentarse a la realización de la histeroscopía. Esto mencionando que el estudio de histeroscopía es sumamente ideal, hasta puede catalogarse un gol estándar para poderlo manejar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en su experiencia para brindarle a nuestros pacientes? Esa pregunta es verdaderamente muy interesante y trataré de sintetizarla de la siguiente manera. En el Instituto Nacional de Perinatología, que estamos en la clínica de ginecología, tenemos más o menos entre 4 a 6 pacientes de primera vez todos los días que llegan por hemorragia uterina. Lo que hacemos inicialmente con estas pacientes es evaluarlas en la cita de primera vez con su ultrasonido que ellas traen por fuera. Y si tiene un sangrado de leve a moderado, podríamos evidentemente citarla al día siguiente a la histeroscopía de consultorio. Si el sangrado es abundante, que nos va a interferir para hacer la histeroscopía, lo ideal es darle algún tratamiento con anticonceptivos orales combinados, con medroxiprogesterona de depósito, con ácido tranexámico, con la opción que ustedes quieran, disminuir el sangrado lo más que sea factible y citarla en 1 o 2 semanas para hacer la histeroscopía de consultorio. Todas las pacientes, podría decir que todas las pacientes que llegan por hemorragia uterina al instituto, todas tienen patología endometrial. Ya sea pólipos, adenomiosis, leiomimatosis, que nos explican esto, o endometritis. Así que yo consideraría que ya no deberíamos de estar iniciando nuestros tratamientos a ciegas y deberíamos de estar haciendo histeroscopías a todas nuestras pacientes. Si el sangrado es poco, de leve a moderado, utilizar las 2 camisas del histeroscopio, el que ustedes quieran, con el flujo de entrada y de salida, y con eso es suficiente para que ustedes puedan tener una buena visualización. Si el sangrado es muy abundante, lo más seguro es que ustedes van a encontrar coágulos difíciles de extraer, por lo que siempre es mejor esperar un poco, evitando así tener que hacer doble histeroscopías en nuestros pacientes. Espero haber sido suficientemente claro. Sí, claro, fue suficientemente claro para ello. Doctor, hay 2 preguntas que nos están haciendo a nivel de lo que es parte de Facebook. La primera es del doctor Mario Antonio Villalba, nos comenta o hace la pregunta que si el grado en caso de engrosamiento endometrial pudiera ser con AMEU. ¿Cuál es su respuesta o la experiencia que usted tiene? Ok. Sí, claro, podemos hacer una aspiración manual endouterina para sacar todo este endometrio y tener un buen diagnóstico. Pero ¿por qué hacer una aspiración manual endouterina si podrías hacer una histeroscopía y tomar una biopsia dirigida? Dependerá del caso, ¿no? Yo creo que todo depende del caso. Si tienes un sangrado abundante, agudo, que no mejora con el tratamiento inmediato, con una paciente que está a punto de pasar de la estabilidad a la inestabilidad, pues sí, canalízala, métela al hospital, hazle una aspiración manual endouterina o un legrado hemostático biopsia, evidentemente, ¿no? Pero yo dejaría ya de hacer procedimientos a ciegas y trataría de pensar en algo más bien dirigido. Entonces ya ahí vas directamente sobre la lesión específica que está ocasionando el sangrado, que puede ser un pólipo, que puede ser una adenomiosis, que puede ser una lesión exofítica, que valdría la pena evidentemente biopsiar y biopsiar dirigidamente, ¿no? Ok, perfecto. Creo que levantaron la mano a nivel de lo que es la parte para ver si hay alguna pregunta, nada más que es escrita, necesitaría verla. Pero mientras que la buscan, por favor, doctor, le voy a hacer otra pregunta que tenemos en la cuestión de Facebook. El doctor Alejandro Acosta pregunta, primero lo felicita por su excelente ponencia, y la pregunta va enfocada en lo siguiente: una paciente adolescente con leucemia, con sangrado por trombocitopenia aguda, ¿sugeriría usted el manejo de la hemorragia con ácido tranexámico mientras llega la reposición plaquetaria o tratamiento hormonal con progesterona o, en su caso, ambas? Y le agradece la respuesta.
Pues esta paciente no es la paciente típica, evidentemente, es una paciente que debemos de abordar multidisciplinariamente, ¿no? Esta paciente se va a beneficiar de darle un tratamiento enérgico para disminuir su hemorragia uterina y así evitar mayor sangrado y evitar que tengamos que hacer la transfusión. Yo sí, sin duda, si es una paciente adolescente y el sangrado es por plaquetopenia, sin duda pensaría en que lo que necesita es pasar plaquetas, pero en lo que esto llega a suceder, pues lo que haríamos sería dar ácido tranexánico y podríamos utilizar medroxiprogesterona sin lugar a dudas. Una combinación de ambas. Creo que lo dijo acertadamente la misma doctora. Perfecto. Otra pregunta de parte del doctor Jaime Ramírez, felicitándolo, deseándole buenas noches. Pregunta, Gracias. en una paciente con trombosis anticoagulada, con tiempos dentro de anticoagulación meta no alargados, más de lo debido, ¿puede utilizarse la medroxiprogesterona sola sin incrementar los riesgos de trombosis o incrementaría los riesgos como tal? Dependerá el tipo de progestágeno, si vas a tener mayor riesgo de trombosis o no. Si tú quisieras curarte en salud, esta paciente idealmente debería de ser candidata para la progesterona natural micronizada en dosis de 200 a 400 miligramos vía oral o vía vaginal cada 24 horas. Si decidieras utilizar medroxiprogesterona, utilízala por poco tiempo, no deberías utilizarla por un tiempo prolongado. El tratamiento ideal de esta paciente es tratar de no pasarnos y que evidentemente la coagulopatía no sea el efecto principal para ocasionar el sangrado. El tema es que las pacientes anticoaguladas van a sangrar y van a sangrar mucho. Las hemorragias uterinas son muy frecuentes en estas pacientes. Así que tendríamos que ver si esta paciente tiene deseo reproductivo o no tiene deseo reproductivo. Nosotros lo que hemos hecho en esas pacientes sin deseo reproductivo son ablaciones endometriales y nos va muy bien. Ablación endometrial en la paciente anticoagulada que está con sangrados irregulares nuevamente. Si tiene deseo reproductivo, pues podrías utilizar evidentemente cualquier tipo de progestágeno por poco tiempo, y si va a ser por largo tiempo, yo pensaría mejor en progesterona natural micronizada. Perfecto, muchas gracias. Creo que hay alguien más del auditorio que tenga alguna pregunta o algo que quiera comentar con el doctor. Ajá. Ajá. Doctor, a ver, mejor paso el micrófono para que haga la pregunta directa. Le van a hacer una pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Salazar. Una pregunta, doctor. Las pacientes con insuficiencia renal crónica, que obviamente tienen trastornos metabólicos en toda la índole, a pesar de que se manejan con DIU de levonorgestrel y dosis altas de progestágeno, siguen sangrando a pesar de que los nefrólogos insisten en que el problema es ginecológico, y realmente sabemos que no lo es, pero tenemos que tratarlas. Ya les dimos, ahora sí que todo. ¿Qué opina usted de otro manejo, a pesar de las 150 miligramos de medroxiprogesterona, del DIU de levonorgestrel, de la transfusión, porque son pacientes que llegan con anemia importante, y del legrado hemostático diagnóstico para compensarlo? Ya de plano, ¿qué opina? ¿Qué otro tratamiento podríamos darle? Doctor, pues es que ustedes tienen puras pacientes muy complicadas, qué bárbaros. Evidentemente, estas pacientes son difíciles. Por lo regular, uno siempre queda mal. El ácido tranexánico, o podrías utilizar el etamcilato, que también al activar a las plaquetas podría ser una opción de tratamiento. Estas pacientes que usualmente pasamos de uno a otro tratamiento, en muchas ocasiones ninguno es suficiente y hay que utilizar combinaciones del mismo. Hoy hablamos del tratamiento hormonal, pero no hablamos del tratamiento no hormonal, que sería evidentemente el ácido tranexánico, el etamcilato, que podrían ser unas buenas opciones combinarlas con el tratamiento hormonal en estas pacientes. Un tratamiento hormonal más un tratamiento no hormonal tendría una muy buena sinergia. Esa podría ser mi respuesta. Perfecto, muchas gracias, doctor.
Gracias. Por último, el doctor Juan Enrique Guinto. Doctor, por favor, si puede abrir su micrófono. Vi que levantó la mano, si puede conversar con el doctor sin ningún problema. Creo que, doctor Guinto, Está difícil para activar los poder- micrófonos, creo. ok. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con el doctor Guinto para conectar eso. No sé si quiera dar, o hay que abrirlo de aquí, de con nosotros. No, directamente allá. ¿No puede activar qué? Pues yo verdaderamente felicitarlos por su gran sesión ordinaria que tienen. Muy grato ver mesas llenas otra vez con los médicos, con los colegas. Me hubiera encantado estar allá, sin lugar a dudas. Yo espero que ya empecemos a movernos un poco más. Felicitarlos también por su gran audiencia que tienen aquí en las redes sociales, en internet, y por el gran trabajo que están haciendo ustedes en Facebook y en otras redes sociales. Estoy verdaderamente es gratificante para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Y evidentemente felicitarlos y darles aliciente para que sigan adelante. La realidad es que se escuchan en todas partes del mundo. Al contrario, doctor, la verdad es que para nosotros es un gusto haber escuchado su plática, su excelente ponencia. Le mandamos un abrazo y esperemos en algún momento ya hacer todo esto ya de forma presencial, que es algo que todos estamos ansiosos de ello. La excelente ponencia que nos ha presentado pues deja muchas dudas que tendremos que resolver poco a poco y es difícil tratar de solucionar todo en una plática de 45 o 50 minutos, ¿no? Agradeceríamos que si nos pudiera comunicar su correo o algo parecido en caso de que tengamos alguna otra duda para poder comunicarnos directamente con usted, si nos lo pudiera decir, por favor. Claro, lo que necesiten en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Prenatalogía, que veamos a sus pacientes complejas, ahí con todo gusto, cuando las manden a la ciudad. Comuníquense conmigo a través de mi correo electrónico. Es muy sencillo, D de dedo, R de Roberto, de doctor, mi apellido Silvestri, con V y con I latina al final, drsilvestri@hotmail.com. Lo que pueda hacer por ustedes será un gusto y un placer. Perfecto, Muchísimas doctor. gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Si le pueden dar un aplauso, yo sé que va a ser difícil. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, doctor. Muchas gracias por su ponencia y estamos a sus órdenes lo que necesite aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Los dejo con su sesión y buen provecho a todos. Hasta luego, gracias, doctor. Buenas noches.